Gracias, David, por esta información. Bueno, esa es la lista preliminar, son los aspirantes hasta el momento. Para hablar a profundidad de este tema, le agradezco mucho a María Luisa Aguilar, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez. Gusto saludarle, María Luisa. Hola, muy buenos días, Michelle. Buenas tardes ya. Muchas Sí, gracias por el espacio. al contrario, gracias a ti. Y seguramente ya tuviste acceso a la lista, la preliminar al menos que se presentó este viernes. A grandes rasgos, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, como bien lo mencionan, estamos ante la inminente elección de una nueva titular para la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La actual titular tiene la posibilidad de reelegirse, algo que desde el Ujú. Centro PRO hemos insistido en que no es un buen incentivo para este tipo de organismos. Nos parece que más allá de quién esté en la titularidad en este momento, siempre conlleva a que posiciones como estas, que se tratan de perfiles que tienen que cuidar la autonomía, la independencia, no deberían de contar con la posibilidad de reelegirse. Y en realidad lo que tenemos es una lista amplia de personas con perfiles de la sociedad civil, algunos otros titulares o ex titulares de las oficinas de los órganos autónomos de los estados de derechos humanos y, bueno, la posible reelección del actual titular. Sí. Desde el Centro PRO hemos hecho un balance en realidad de esta administración, como lo hicimos de algunos otros, creo que eso también es relevante decirlo, y nos preocupa porque lo que tenemos en este momento es una CNDH muy debilitada, muy poco independiente, ya no autónoma de los poderes políticos, y esperamos que en este contexto de una nueva elección se valore Sí. la posibilidad de cambiar este organismo y volverlo a fortalecer. Sí. Y mi pregunta, por más sencilla que parece al inicio de qué opinan sobre esta lista, justamente lo digo por eso, porque si ese es el reflejo, lo que pasa en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues hay que imaginar lo que ocurre en los estados. Entonces, yo quería identificar si ustedes encontraron perfiles realmente conectados a la sociedad civil, populares y no afines al gobierno, como pasa en la mayoría de los estados de la República, lamentablemente. Sí, claro, a nosotros nos parece que es relevante en los casos de los organismos públicos de los estados, escuchar a las organizaciones de los estados, a las víctimas de los estados, saber cuál ha sido su papel ahí, cómo ha sido la relación de ellas con estos ombudspersons, porque un poco para eso deben de estar estas instituciones, ¿verdad? Estas instituciones, organismos públicos de derechos humanos no tienen que fungirle al Estado, sino en realidad Ujú. son mecanismos de contrapesos para los Sí, mismos. Y tendrían que estar bueno, haciendo declaraciones sobre lo que está pasando en Chiapas, que es lo que acaban ustedes de sí. abordar, pero también en Sinaloa, en el propio Guerrero. Es decir, necesitamos instituciones de organismos públicos, tanto a nivel local como a nivel nacional o federal, que sean capaces de hablarle al poder y de poder hacer un contrapeso como tal. Y lamentablemente eso es lo que no tenemos en esta Así última es. administración de la Comisión Nacional de A Derechos Humanos. Así es, justamente por la falta de contrapesos, porque hay poca independencia o nula independencia del organismo. Quien está encabezando, sabemos, una figura impulsada por el propio expresidente Andrés Manuel López Obrador, es que Marco Cortés, mira, también cuestionable de quién viene la propuesta, pero es interesante, pues dice que de hecho la ombudsperson que debería ocupar la Comisión Nacional de Derechos Humanos debería ser electo de forma popular, es decir, mediante elección abierta a la ciudadanía. ¿Qué opinas de esto, María Luisa? Bueno, la verdad es que desde el Centro PRO pensamos que estas son posiciones que no ayudan a la discusión en lógica de cómo fortalecer a un organismo público como este. Desde las organizaciones hemos dado por muchos años propuestas concretas de cómo fortalecerlas, de cómo poner los recursos, que son muchos, en otros aspectos, como por ejemplo el seguimiento a las recomendaciones, el que se fortalezca su consejo consultivo, que es inexistente en este momento porque eh,
La actual administración se negó a tener una relación con ellos que Sí. fuera constructiva y en realidad todos los consejeros y consejeras renunciaron. Y nos parece que más bien la discusión tendría que ser en el Senado sobre los perfiles en particular y sobre cómo garantizar que sean perfiles técnicos, obviamente cercanos a las víctimas de violaciones a derechos humanos, pero también que quede claro que tienen una independencia con cualquier esquema partidista, pero también sobre todo con las Sí. administraciones. Bien, María Luisa, de esta lista y agradecerle esta oportunidad de platicar con ustedes y nos da la oportunidad más adelante de extendernos más en este tema. Por último, de esta Sí. lista preliminar roja del viernes por el Senado, ¿quién como centro de derechos humanos ustedes rescatarían como una figura independiente a favor de las necesidades y los derechos de la sociedad? De esta lista de 66, ¿qué nombres podrían sugerir, recomendar al Senado de la República no perder de vista? Mira, desde el Centro Pro Michelle siempre hemos intentado justo no poner la atención en nombres concretos, sino más bien en buscar que las y los senadores en particular vean cuáles son los aspectos de sus trayectorias, de su trabajo directo en temas de derechos humanos, de su independencia, que es esencial y nos parece que ahí no está en términos claros la actual titular. Y sobre todo, que se reconozca que la Comisión Nacional de Derechos Humanos requiere de esquemas de independencia que permitan abordar los temas centrales Sí, de derechos humanos en este momento. Y creo que eso es lo que tendría que suceder. Tendríamos que ver comisiones del Senado, la de Derechos Humanos y la de Justicia, haciendo preguntas incómodas alrededor de qué piensan estas y estos candidatos alrededor de la bien. profunda empoderamiento de las Fuerzas Armadas, que estén preguntando cómo un organismo público de derechos humanos tendría que abordar los temas de violencia generalizada que hay en diversos estados, Sí, cómo se van a acercar más a las víctimas, cómo van a hacer el seguimiento bien. de las recomendaciones. Así es, María Luisa, tengo yo que despedir. Le agradezco mucho esta entrevista. Estaremos en comunicación.